Recientemente, la revista oficial de los adventistas, Adventist World, publicó un artículo titulado "El ministerio es un ministerio". Se homenajea el trabajo de las pastoras del siglo XIX dentro del adventismo. La matutina del año 2014, titulada "A menos que olvidemos", escrita por el historiador más prominente del adventismo, George Knight, dedicó algunas páginas para resaltar el trabajo de las mujeres en el ministerio adventista durante la época de Ellen White. En los libros oficiales de historia denominacional, vendidos en todas las casas editoras e impartidos en las aulas de teología, se destaca la vida de muchas de estas mujeres pastoras. Sin embargo, aquellos que están en contra del liderazgo de las mujeres en la iglesia e impregnados del pensamiento calvinista ajeno a la comprensión histórica de los adventistas, tienen tres reacciones. Primero, guardar silencio y mantener en oscuridad a su entorno. 2. Minimizar esa experiencia histórica y los más radicales. 3. Niegan que haya existido dichas mujeres, aunque están abrumados por la irrefutable evidencia. Uno de los pasos que ayudó a los pioneros a incorporar mujeres dentro del ministerio fue su comprensión profética de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Su conclusión era lógica. Si el Espíritu Santo dota a todos los creyentes con dones y ministerios, ¿quiénes somos nosotros para decirle a una mujer que no puede desempeñar algún don o ministerio? Atacados por las demás religiones protestantes que tenían en su gran mayoría la visión calvinista, los pioneros adventistas escribieron artículos que refutaban esas interpretaciones sesgadas por el machismo, las cuales sacaban fuera de su contexto a pasajes como 1 Corintios capítulo 14, versículos 34-35 y 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Desde finales de 1850 hasta finales de 1860, sostuvieron que la predicación y por extensión el ministerio no tenían restricción de género. Uno de los problemas que llevó a los adventistas a organizarse es que las congregaciones estaban desprovistas de protección y cualquier persona se podía hacer pasar por un ministro adventista, dejando malestar en los lugares donde iba. Por lo tanto, era indispensable certificar a los ministros creándose las credenciales ministeriales. En 1859, Jaime White enfrentó a algunos opositores en cuanto al tema de la organización y las licencias. Concluyó que no existía un pasaje bíblico que diga que los adventistas deban tener una imprenta, tiendas de oración o periódicos. Pero Jesús dejó a la iglesia la capacidad de discernir aquello que explícitamente no dejó registrado. Bajo este principio, él concluyó: todos los medios que según el sano juicio harán progresar la causa de la verdad y no estén prohibidos por claras declaraciones de las Escrituras, deben emplearse. De ese modo, en la sesión de la Asociación General reunida en Battle Creek el 4 de octubre de 1878, adoptó la siguiente resolución en cuanto a la creación de las licencias ministeriales. Se resuelve: las personas que soliciten una licencia para predicar el mensaje del tercer ángel deben, antes de recibir una licencia, ser examinados por una comisión competente con respecto a su educación y calificación doctrinal. Estas licencias para predicar o las licencias ministeriales fueron el primer paso que la denominación tomó para la ordenación de los ministros. En 1863, la denominación había creado esta categoría con el fin de que los candidatos estuvieran en prueba ante una comisión que determinaría si la persona estaba calificada. Ellen Lane aparece en la lista de personas que fueron certificadas por el Comité de Licencias y Credenciales, otorgada por la Asociación de Michigan el 17 de octubre de 1878. Posiblemente Lane sea la primera mujer en recibir una licencia ministerial. En la siguiente sesión
del 14 de noviembre, la Asociación de Kentucky-Tennessee le otorgó una licencia ministerial a Julia Owen. Kansas y Minnesota entraron en las asociaciones que extendieron licencias a mujeres en 1879. La Asociación de Illinois le dio una licencia a Ida Ballinger y Ellen Morse. Ya para 1881, unas 6 asociaciones habían extendido licencias a mujeres. Elena de White también participó activamente en el Comité de Credenciales y Licencias. El informe de 1879 señala que la hermana White habló ampliamente sobre el tema de las licencias. Luego, en el informe se incluyeron unos 10 candidatos, a los cuales se les certificó. Entre estos estaba incluida Hattie Enoch. En Oregon, White también estuvo presente y recomendó que algunos de los aspirantes masculinos no recibieran licencias. Quizá los análisis presentados en favor de la inclusión de mujeres en el cuerpo ministerial creó la base para la petición que algunos pioneros harían a la Asociación General en 1881, y que dice: se resuelve que las damas poseedoras de las calificaciones necesarias para ocupar este cargo pueden con perfecta propiedad ser apartadas mediante la ordenación para la obra del ministerio cristiano. Esto fue discutido por los hermanos Corliss, Bordeaux, Jones, Larson, Littlejohn, Hutchins, Cartwright y Loughborough. La primera discusión administrativa sobre la ordenación de las mujeres se hizo en este congreso el 5 de diciembre de 1881 en Battle Creek, Michigan. Diferentes teólogos contra el liderazgo femenino sostienen que el tema de la ordenación es una iniciativa del movimiento feminista ajeno a la comprensión adventista. Pero la realidad es que la ordenación de las mujeres dentro del movimiento adventista surge por iniciativa de algunos pioneros. La resolución de 1881 deja ver con claridad que es un tema que nació dentro de las filas adventistas. ¿Estas licencias eran solo para predicar? David Trimm enfatiza en su investigación que estas licencias tienen como prioridad la predicación del triple mensaje angélico. El hecho de que estén asociadas con la predicación no quita el peso ministerial de estas credenciales. Elena de White hace una descripción de las credenciales que tenían las mujeres del siglo XIX, refiriéndose a su odontóloga personal, Margaret Caro, quien recibió una licencia en la década de 1890, y la señora White escribió una carta en 1893 dando la siguiente descripción: estoy muy encariñada con ella. Ella tiene su diploma de dentista y sus credenciales como ministro. En realidad, Elena de White estaba describiendo el ministerio de Caro, el cual era de sostén propio. Además, ella tenía una credencial que la certificaba como ministro de la denominación. Por lo tanto, la descripción que se puede obtener de White es fidedigna, para decir que esas licencias no eran para meros predicadores, sino que tenían peso ministerial. También, el libro Hijas de Dios y el Ministerio de la Mujer de la Asociación General identifica estas licencias como ministeriales. Lo que algunos están tratando de hacer es distorsionar estas licencias a fin de minimizar el papel de las mujeres pastoras. Otro ejemplo es Lulu Russell Baiman. Muchos feligreses de Nueva York no saben que sus iglesias fueron establecidas por una mujer. La señora Lulu fue una de las pastoras y evangelistas más prominentes en esa región. Recibió su credencial ministerial en 1897. La señora Lulu había hecho muchos aportes a la iglesia, entre ellos desarrolló el concepto de libertad religiosa. En realidad, ella fue la primera persona de los Estados Unidos en hablar ampliamente del tema. Fue invitada para dar una disertación en la Cámara de Representantes al Congreso, después de que se aprobó una resolución sobre el ascenso de la libertad religiosa. Escribió varios libros sobre este tema, siendo un aporte para la historia de los Estados Unidos. Desde 1871 se incorporaron mujeres en el ministerio pastoral, y fueron tantas que llegó a haber una pastora por cada 5.000 miembros.
Todos los datos históricos muestran que los pioneros tuvieron una actitud de apertura hacia el liderazgo ministerial de las mujeres. No pusieron trabas a incorporar a mujeres como pastoras y concedieron licencias ministeriales en las mismas condiciones que a los varones. Por lo tanto, la historia muestra que los pioneros tuvieron una actitud mucho más abierta frente al tema que muchos de los adventistas posteriores.